Mira, la alternativa de los venezolanos es exigirle al gobierno que haga los cambios que tiene que hacer para pasar de esta mala economía con malos resultados, que nos tiene a todo el mundo agobiados, que no permite ni siquiera transparencia, no nos permite ni siquiera saber si se puede pagar la deuda o cuál es el sacrificio que hay que hacer, cambiarla por una economía de mejores resultados. Y una economía de mejores resultados es una economía abierta, significada por la libertad, menos regulatoria, con menos disposiciones del Estado y con una apuesta mayor a la libertad y al libre emprendimiento. Pero ese no es el modelo. El problema está en el modelo. El modelo que asume el gobierno no es ese. Bueno, y el gobierno va a tener que enfrentarse con la realidad que le está reclamando insistentemente que cambie, que varíe, que tenga sensatez, y va a tener que cambiar el modelo, porque lo contrario sería someter a los 30 millones de venezolanos a una situación tal de penuria que lo que estamos viviendo hoy sería solo, digamos que la demostración o la muestra. Y no tiene sentido que un gobierno que se ha elegido para que gobierne el país, para que dirija el destino de los venezolanos, se ponga de espaldas de lo que le están exigiendo los venezolanos en términos de prosperidad y libertad. Un modelo dirigido, un modelo en donde el Estado es la primera y la última palabra, es un modelo que produce estas cosas tan patéticas como que las alacenas están llenas de enjuague para cabello, pero no hay champú, no hay jabón y por supuesto no hay en general medicina. Porque es que el dedo del burócrata es torpe. Cuando el burócrata es el que decide qué es lo que hay que traer, te consigues entonces con que a lo mejor hay mucho licor y no hay carne. O a lo mejor, digamos, estás trayendo muchas medias, pero no hay pantalones. O sea, no hay zapatos, o los zapatos no vienen de la talla, porque es que el dedo del burócrata no sirve para sustituir la mediación del sistema de mercado en donde todos participamos y todos construimos prosperidad. Lo que pasa es que el modelo ideológico pesa mucho, ¿no? ¿Qué piensas tú? Una inquietud que se me ocurre de repente conversando, Víctor. ¿Tú crees que ese mensaje, esa utilización de esos códigos del viejo y petrificado marxismo le llega a la gente, el Estado burgués, explotadores y explotados, los descamisados, los desposeídos? ¿Eso le llega a la gente? No, a la gente le llega el mensaje mucho más preciso. A la gente le llega el populismo y la política clientelar, si ¿no? consigue o no consigue leche. Sí. Ese es el mensaje de un buen gobierno. Si consigue o no consigue salud, si consigue o no consigue educación, si tiene o no tiene seguridad, si tiene aspiraciones a tener un empleo de calidad o no. Ese es el mensaje de la gente. Y si el gobierno ese mensaje lo sustituyó alguna vez por la asignación directa, en este momento el pueblo debe estar pensando que esa asignación es sal y agua, porque la inflación no permite que ese tipo de asignaciones tengan sentido. Todo lo demás forman parte del adorno, que si tú lo haces bien, tú eres capaz de tolerarlo, pero que si tú lo haces mal te genera tal nivel de disonancia que bueno, empieza la gente a pensar lo que está pensando hoy. Esto que me están planteando no es creíble. Tú citas, por ejemplo, la inflación. La única manera, y es lo que hacen incluso otros gobiernos de América Latina que tienen cierta tonalidad socialista, pues tú enfrentas la inflación con una actividad productiva, reanimándola, dándole fuerza, dando incentivos. Eso significa la participación del sector privado. Pero si tienes un modelo ideológico donde tú estás prejuiciado frente al sector privado, pues la inflación va a continuar. Es que el comunismo es una apuesta a la miseria y una apuesta a la ruina. Pero además Churchill lo decía clarísimo. Es tener que vivir con la represión porque el comunismo es tan malo que tiene que imponerse por la fuerza. Y la única forma de luchar, lo que tú decías, contra los efectos perversos de una mala economía es apostando al trabajo productivo y de parte del Estado es limitando al Estado a un rol mucho más modesto, porque lo que no tiene sentido, lo que la gente no puede aceptar, lo que la gente no va a comprar es que un Estado que no te garantiza la vida, que no puede ganarle la batalla ni a los zancudos, sea el mismo que pretenda dirigir acerías, siderúrgicas, cementeras, centrales azucareras o, digamos, pretenda presentarse como la potencia de América Latina. No vale. Vamos a pensar en términos de humildad y sencillez. Ellos viven una fantasía. Sí, yo lo que Ese creo... modelo ideológico estimula la fantasía, el ejercicio hipotético, en fin, No, vamos a hacer, y prometen y prometen. El socialismo es una farsa y se construye con mentiras, se afianza en la propaganda, se afinca en la represión y en la coerción y eso les hace perder sentido de realidad. Al final, el socialismo es tan distante de la realidad que le importa poco la vida, le importa poco la prosperidad de los venezolanos, le importa muy poco que los venezolanos estén sufriendo esa angustia terrible
de no conseguir la medicina para los niños que convulsionan o la medicina para los enfermos de cáncer. Ese distanciamiento de la realidad los hace terribles. El que se den unos créditos a ciertos sectores de la economía privada significa que ellos quieren que la economía privada participe de una manera abierta y franca. No, yo lo que creo es que para trabajar con la economía privada hay que trabajar con una buena economía que garantice incentivos para todos. Recordemos que tenemos 500.000 empresas y que tú no haces nada favoreciendo 70 o favoreciendo 700. Aquí hay que trabajar para generar 12 millones de empleos. Hay que trabajar para generar 2.5 millones de toneladas de carne, que es lo que come el venezolano en un año. Hay que trabajar para garantizar 1.5 millones de toneladas de pollo. Y así, digamos, hablar de las magnitudes. Entonces, claro, cuando tú ves esas señales, tú estás diciendo, bueno, estas señales son de suyo excluyentes, porque estas 70 que ganan hacen olvidar que 70 no hacen la diferencia cuando tenemos 500.000 de empresas. Y para trabajar con 500.000 de empresas, sabiendo que necesitamos 2 millones de empresas más para resolver el problema del país, entonces tenemos que ubicarnos en el nivel de desarrollar políticas macroeconómicas que generen confianza, que animen el espíritu emprendedor del venezolano, que se comprometan a respetar los derechos de propiedad, que reconozcan el libre comercio y que garanticen entonces que los venezolanos sientan que aquí en Venezuela hay futuro y no lo que ocurre ahora. ¿Y eso es posible con este gobierno? Este gobierno en 15 años no ha dado señales suficientes de entender Su que la propósito es economía... socialista y lo reafirman, lo remarcan, el rumbo al socialismo, al disparate socialista dirían otros, ¿no? Es que este gobierno no da señales de entender cómo se construye prosperidad. Lo olvidó y el socialismo no es el camino. Pero la prosperidad parece ser que ha sido beneficiosa para algunos, ¿no? Claro. A una élite privilegiada en este caso. Pero eso, digamos, está tan distante de la necesidad del país que el país de alguna manera, los saldos sociales son terriblemente negativos. Por supuesto, todo régimen socialista genera corrupción y toda corrupción tiene beneficiarios. Y esos beneficiarios viven al margen de la suerte del país. Pero ese no es el país. Ahora, pero se remarca también, insisto, la política clientelar, en este caso, la política asistencialista. Con eso resuelves el problema. Eso es simplemente, dar un apoyo, dar un respaldo, pero absolutamente coyuntural, ¿no? Si el populismo diera resultados, no estaríamos donde estamos. El populismo lo que afinca es la pobreza, necesita al pobre, necesita la mano extendida, necesita la mendicidad del venezolano, necesita romper el espinazo de su dignidad. Y no resuelve el problema porque los pobres siguen estando donde están, padeciendo las penurias que están padeciendo, muriendo, y si no muriendo, estando muy mal porque ni educación consiguen. Bueno, yo no creo que esa sea la alternativa de un país moderno. Esos códigos que se han manejado desde hace ya bastantes años de que ser rico es malo y ser pobre es bueno, ¿tú crees que han dado resultados? Es una necedad, es una estupidez porque además lo que la dicen no la practican. Y para colmo, llegan a ser ricos sin poder explicar cómo. La suerte de un país está en la construcción de riqueza, en la construcción de prosperidad, en la generación de oportunidades para que la gente, dentro de los flancos de su libertad, pueda razonablemente construir su vida y construir su futuro. Una última pregunta. Todas las encuestas de opinión pública señalan que la gente quiere progresar, como tú evidentemente lo estás diciendo, y rechazan profundamente un esquema de carácter comunista o de carácter socialista de inspiración marxista. ¿Qué pasa que el gobierno no entiende esos mensajes? Yo creo que el gobierno está muy cómodo utilizando la represión como palanca para quedarse, pero la represión tiene mecha corta. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras estamos metidos aquí en un berenjenal que no sabemos cómo salir de él, ¿no? Así es. Bueno, Víctor...